Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Bienvenidos una semana más a Más Impacto Podcast. Estamos muy emocionados de esta nueva semana que estamos aquí pasando contigo. Te animamos a que estés ahí preparándote un café, un té, algo para que compartas esta charla junto con nosotros. Que la disfruten. Que la disfruten. Lo que estés haciendo por ahí, si no corre riesgo, pues puedas estar escuchándonos aunque sea de fondo. Te animamos a que te quedes. Vamos a estar platicando cosas muy padres. El día de hoy tenemos también un invitado muy especial y que ya ha estado en otros episodios, pero Sí. ¿quieres decirnos quién es? Sí, nada más sí quiero comentar algo por ahí que no sea de fondo para dormirse, o si de plano bueno. sí los arrullamos, está bien, aunque sea que sirva de algo. Nos ¿no? ponen en 2x se de escuche velocidad rápido. para que nos escuchemos como ardillitas. Sí. No, el día de hoy nos acompaña un muy buen amigo, y el hecho de decirle amigo, para mí no quiere decir que no haya así como la honra o el respeto que se merece, al contrario. Formó parte de mi formación como creyente. Estuve estudiando y él me dio varias clases y también varios jalones de ahí de oreja, en el buen sentido. Sí. Es el pastor Jaime Castro. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Miki, Mayan. Un gusto verlos, saludarlos. Sí. Y bueno, pues listo para la conversación, la Muy charla. bien. Me dijeron que era una charla, así es Sí. que vengo en modo relajado. Modo charla. Perfecto. Y sí, Qué bueno. tranquilo. Me agrada. De hecho, es precisamente eso, ¿no? Parte de lo que queremos hacer es una charla y que la única diferencia es de que se esté grabando y que se proyecte, ¿no? Entonces, sí, justamente eso. Y gracias por la apertura, pastor. Gracias por dedicar tiempo. Sabemos que hay muchas labores, hay muchas cosas por estar haciendo, pero también sabemos que esto lo hace con corazón porque creemos que esto puede ser de bendición para el pueblo, ¿no? Sí. Pastor, ya ha estado antes con nosotros, hemos estado grabando Sí. otros episodios, han sido muy buenos también, Sí. pero sé que a lo mejor puede haber personas que no lo conocen. No sé si nos puede dar un poquito de introducción, de dónde viene, cómo llegó al ministerio, ahorita actualmente en dónde está, a lo mejor de manera breve, nada más para que las personas puedan saber con quién vamos a estar Conocerlo. platicando. Sí, claro, con gusto. Bueno, yo vengo de lo que típicamente se dice, ¿verdad? De un hogar cristiano o cuna cristiana. Bueno, la cuna yo creo que no profesó ninguna decisión, ¿verdad? Pero coloquialmente vengo de ahí. Cuando yo nací, mi padre era todavía estudiante de formación teológica allá en Saltillo, Coahuila, y después en la Ciudad de México. Nací en 1967, me crié 12 años, hasta los 12 años en el sur de Nuevo León, municipio de Granberry, Nuevo León, una comunidad misionera donde solamente vivíamos 6 familias, la mitad americanos, la otra mitad nacionales. El número varió, pero ahí en ese ambiente yo crecí, era lo único que existía. Y bueno, yo a los 12 años me enviaron mis padres, gracias a la generosidad de una familia que me ofreció un lugar para estudiar secundaria, porque donde yo crecí pues no teníamos ni electricidad, entonces pues tampoco había secundaria. Entonces crecí ahí, ese fue mi ambiente, y me fui a la periferia de Saltillo, porque en realidad no me fui ni a la ciudad de Saltillo, me fui al rancho Altamira, allá donde hoy pastorea a Toño Escobedo, Sí. Escobedo. Y ahí viví 3 años para estudiar secundaria en Saltillo, en la ciudad. Después todavía estudié un año en el Tecnológico de Saltillo. Y por ahí en 1983 Dios llamó, confrontó mi corazón y me vine a Querétaro a estudiar, y aquí estudié. IBN, ¿cierto? Instituto Bíblico Nacional, el IBN. Gradué en el 86, me fui a hacer ministerio. 2 años después, en un caso de emergencia, porque creo que mi ministerio así ha ido, en el 88, a mis 21 años, me invitaron a ser profesor, que yo les decía, pues, ¿de dónde, verdad? Mi experiencia y cuánto se me habrá quedado de cuando era estudiante. Pero bueno, así pasó. Y 4 años después me invitaron para ser director del mismo instituto, ya con 25 años.
otra vez mis argumentos fueron los mismos. 25 es una edad joven, Sí. experiencia pues todavía no tanta. Algunos todavía están en casa, ¿no? Como Algunos queriendo todavía arrancar. están ahí, todavía no Wow. saben, ¿verdad? Sí. Y así empecé, Sí. trabajé en el Instituto Bíblico Nacional 16 años y 12 de ellos como director. Me voy después a Estados Unidos por gracia y un regalo de Dios. Pude estudiar una maestría allá, Ujú. levantar un ministerio hispano y en enero de 2013 regresamos a Querétaro otra vez. Desde esa fecha, bueno, desde junio 2012 estoy a cargo de la Ok. Universidad Cristiana de México. Ya tenemos 10 años dirigiéndola y bueno, pues ahora sí que Ebenezer hasta aquí nos Sí. ha ayudado el Wow. Señor. Súper. Un resumen, se dice súper fácil en 5 minutos, pero es toda una vida, No, ¿no? hombre, sí. Me llamó mucho la atención y me gustaría profundizar en esto, pastor. La importancia que es abrir puertas para que las personas sirvan. Tenía 20, ¿cuántos años cuando empezó a hacer su primer como ministerio, que trabajó como maestro? Bueno, el primer 21. ministerio fue a los 19 años. 19, ok. A los 21 ya como profesor como profesor. aquí en el Instituto Sí. Bíblico Ok. Nacional, sí. Qué importante es que se abran esas oportunidades de servicio, ¿no? Porque van Sí. fogueando. Y a veces pareciera que estamos esperando algo muy parecido a lo que pasa en las empresas, ¿no? Que te piden cierta experiencia. Ay, sí. Vas saliendo de la universidad y es así como que, a ver, espérame. O sea, Sí. pues es lo que quiero, dame Sí. experiencia, ¿no? Sí. Para mí, ahorita me resaltó así, creo que es una de las partes bien claves, ¿no? Porque fueron 2 oportunidades que a lo mejor sentía usted que estaban fuera de tiempo, incluso en el tema de experiencia o de edad, pero tanto para ser maestro y para ser director, creo que fueron claves, ¿no? ¿O qué opina Sí. usted respecto a eso, pastor? Sí, yo tuve experiencias previas en ministerio antes de llegar al Instituto Bíblico como profesor, Ok. porque cuando yo gradué, a mí me invitaron para ir a atender una plantación de iglesias que se estaba haciendo en Atizapán de Zaragoza, ahí en la Ok. zona metropolitana de la Ciudad de México. Y yo tenía 19 años, un misionero me invita, de hecho, yo iba cada fin de semana, en mi último año, yo iba cada fin de semana a ayudarle, a colaborar, y cuando me está llevando de regreso al camión, para tomar el camión ahí en Tequesquinahuac, en una conversación que no duró más de 6 minutos, me dice, yo me voy a ir un año de aquí del país, estoy buscando a alguien que se quede, ¿qué planes tiene usted? Wow. Dije, no, pues ahorita todavía no tengo, ¿le gustaría quedarse? Sí. Estamos sea, tratados, ¿no? O sea, fue muy Sí. aventurero. No recomiendo esa manera de tomar decisiones. Sí. No hice ni una oración relámpago. Era así como que pues estoy desempleado y esto está llegando, pues esto lo agarro. Ok. Sí. Y me trajo una experiencia de estar allá ese semestre y fue dolorosa para mí. Fue un fracaso. Yo fácilmente por 30 años yo consideré un fracaso ese primer ministerio. Me daba pena hablar de él, me sentía muy incómodo, que yo había hecho las cosas mal, no había resultado, no había resultados, no hubo bautismos, no hubo confesiones de fe, cosas así, no había productividad, no hubo, y me sentía muy mal. Claro. Y el día que salí así como me dice mi hospedador, me dice, mi anfitrión, me dice, pues yo no veo que la iglesia crezca, aparte pues no te hemos pagado, porque quien te iba a pagar no ha mandado, y tú ya le debes tanto a la tesorería, y yo dije, no, pues sí, pues sí estaba pensando, de hecho, que yo creo que mejor me retiro. Y en ese ratito, en 20 minutos, empaqué mis maletas y me vine. Wow. Y viví con ese fracaso. Así lo sentí yo muchos años. Luego después tomé otro ministerio que fue musical con un grupito con más entusiasmo que talento. Mensajeros que les digo, algunos dicen, ay, andaban de giras. Sí, pero es que tienen que pensar que es 1986 y hacíamos nuestro esfuerzo. Pero nuestro sueño era muy grande, muy, muy grande.
y solamente duró un año. Bueno, de hecho duró 10, 11 meses. Y la falta de recursos financieros nos llevó a concluir que, pues, que quizás no era ese el camino o que definitivamente no habíamos tenido la estrategia o el consejo adecuado. Hoy a la distancia creo que fue más eso. Y ahí quedé desempleado. Cuando llegan en esa emergencia el presidente del Consejo del Instituto Bíblico Nacional y me dice, renunció el director y 5 profesores de tiempo completo. Y solamente hay la hermana Celestina y acabamos de contratar a Juan Manuel García. Y me decían que tú puedes ser alguien que nos ayude. Les digo, yo tenía 21 años y le dije, wow, tengo 21 años, hace 2 años que gradué, no tengo experiencia, ¿cuánto retendré de lo que estudié cuando fui aquí estudiante? Me falta mucho. Dijo, no, es que tienes entusiasmo y pues quisiéramos. Y ahí fue que me comprometí. Dije, bueno, déjame pensarlo, a final del verano decido. Y a final del verano decidí, les dije, está bien, vengo un semestre, les ayudo un semestre y eso les da tiempo a ustedes para ya reclutar pues a alguien que llene aquí la necesidad. Y ese semestre se convirtieron en 16 años. Wow. me gustó, ¿no? La segunda decisión ya fue un poquito más meditada, ¿no? Sí. Ya más pensadita y así es el caminar del cristiano, sí, ¿no? A veces aprendemos cuando se nos dice, pero a veces hay que vivir la experiencia. Sí. Y creo que se queda todavía un poquito más marcado, ¿no? Ese sí, tipo de aprendizaje que vienen con la experiencia, creo que fortalece bastante, ¿no? Y hablando de retos, pastor, hablando ahorita, como lo decía, ¿no? Que fue un fracaso, usted lo veía de esa manera, ¿no? Hablando de este tipo de experiencias, ¿ha habido alguna experiencia fuerte después de esa que usted haya experimentado dentro del ministerio, que haya sido como un parteaguas en su vida? No, pues yo creo que varias, la verdad varias, no sé cuál platicar. Creo que al tomar el nuevo ministerio, cuando tomo la dirección o acepto la dirección del Instituto Bíblico Nacional, tenía yo, les digo, 25 años. Y eso fue en 1992. Y yo recuerdo que por ahí llegamos a... Cuando yo tomé el instituto tenía 17 estudiantes. Cuando llegamos a 1996, yo recuerdo muy bien, enero 96, teníamos 7 estudiantes. Y a mí me comenzó a pegar muy feo eso, claro, porque pues creo que todos tratamos de rendir buenos frutos, ¿no? Todos tratamos de ser hallados efectivos, productivos. Claro. Y cuando ves que los números no se van dando, eso, yo creo que a todo líder le pega eso, le pega al pastor, le pega al director, le pega a quien tenga una función de liderazgo en el ministerio, pues de alguna manera la productividad de alguna manera refleja qué tan efectivo eres. Sí. Ayer platicaba en mi clase de crecimiento con los estudiantes y les digo, algunos pueden criticar o decir que le damos mucha atención a los números. Pues no, a lo mejor no tanta, pero yo creo que son importantes. De hecho, un libro de la Biblia se llama Números, entonces a lo mejor no deberíamos ignorarlos tanto, sí, ¿verdad? Y entonces llego yo a tener 8 estudiantes y yo había comenzado a escribir, creo que en 1996, no un diario, era más bien un lugar donde yo registraba mis ideas, mis pensamientos, mis sueños, mis crisis, cosas así. Y recuerdo, lo guardo ahí, de hecho lo traigo conmigo en mi backpack de la computadora. Sí. Y yo hablé ahí y escribí ahí de que quizás yo era un fracaso para dirigir la escuela, que quizás alguien más debería estar. Y está plasmada ahí mi carta de renuncia. Escribí la carta de renuncia dirigida al consejo y en esa carta digo, quizás es tiempo de dejar el lugar y que alguien más venga con ideas más frescas, con un liderazgo más sólido, porque siento que no estoy respondiendo a la expectativa de un director. Finalmente esa carta no la entregué, se quedó ahí en el recuerdo, pero ocurrió algo muy bonito, porque son esos moveres de Dios. Y en ese tiempo, por ejemplo, habíamos más personal. De hecho, había más personal que estudiantes.
Esa es la verdad. Ok. Había más staff que estudiantes y eso era para mí era mi pena interna. Yo vivía con esa pena interna de ver tan poquitos. Pero puedo mencionar a 3 familias más que nos acompañaban y hay otros, pero quiero mencionarlos a ellos. Estaba la familia Sánchez, Efraín Sánchez y familia, estaba Carlos Luna y familia, y estaba Alex Avelar y familia. Y lo menciono porque creo que por ahí Dios comenzó algo muy interesante. Conscientes de este asunto, un día platico con Efraín y con Nati y les digo, pues es que esto que estamos viviendo no está bien, algo tenemos que hacer. Y entonces acordamos que íbamos cada tarde a dedicar un tiempo de oración en favor de este asunto, y eso comenzó en enero 96 y comenzamos a orar. Y entonces Efraín venía a nuestra casa, a nuestro apartamento, y orábamos. A la siguiente tarde íbamos Rudy y yo con Efraín y Nati y orábamos. Y así lo estábamos haciendo cada día, o de lunes a viernes, digamos. Luego me di cuenta que a las 6 de la mañana Carlos Luna y Alex Avelar caminaban a la biblioteca, oficina que teníamos, y ellos oraban también por lo mismo. No nos pusimos de acuerdo. A ellos se les comenzaron a unir algunos estudiantes y nosotros seguimos en ese camino, orando. Y llegó agosto 96 y tuvimos un ligero aumento, pero seguíamos orando. Y entonces empezando septiembre 96 se me ocurre, vamos a formar una rondalla. Solo de hombres, y vamos a hacer promoción. Y comenzamos esa tarea, y como éramos tan pocos hombres, les dije, todos son parte de la rondalla. Digo, en el bosque habita el cuervo y el jilguero, y dicen que el bosque se oye muy bonito, así es que todos son cantantes en este momento. Algunos empezaron a aprender guitarra, otros, por más que le hicieron la lucha, no se les daba los dedos con las cuerdas, pero llegamos a ser un grupo ya en ese tiempo, yo creo como de 17 varones. Porque ahí estaban incluidos todos los que trabajamos ahí. Estaba el director, estaba Carlos, estaba Alex, Efraín, estaba Diego, estaba Beto. O sea, todo el que era personal ahí estaba. Tenía que estar ahí, y los pocos estudiantes que teníamos, y comenzamos. Y comenzamos en diciembre del 96, comenzamos en campo militar. Después de ahí visitamos 38 iglesias en el siguiente semestre, fue muy loco. Y terminamos a mediados de junio. En agosto 97 teníamos 41 estudiantes. Wow. Pero nosotros teníamos bien claro esto. Sí. O sea, no fuimos nosotros, no fue la rondalla, fueron más de un año que llevamos orando y entregando a Dios este asunto y buscando estar a cuentas, caminar bien y estar disponibles. Claro. No fue fácil porque hubo mucha lucha. Tuvimos una situación matrimonial, mi esposa y yo, porque yo estaba metido en el ministerio, o sea, casi que estaba como la película de Pedro Infante, ¿no? O sea, llegaba y decía, ya llegué, ya me voy, ya llegué, ya me voy. Sí. Y aunque vivíamos ahí mismo, yo no estaba en la casa, yo estaba en el patio, en el campus haciendo algo. Y nos vino una crisis muy fea, un ataque maligno muy terrible. La crisis escaló al punto de anunciarnos uno al otro que está bien, si hay una separación, que haya una separación. Al calor del enojo y de desconcentrarnos, especialmente de mi parte, muy metido en la obra. Y gracias al Señor que Él trajo el reconsiderar. Y su Espíritu nos hizo reconsiderar, y como 3 días después de esa gran trifulca, en medio de la noche, Dios nos dio la humildad al fin para entendernos y darnos cuenta que el enemigo no era ella y que el enemigo no era yo. Claro.
Y esa es una lección buena porque Sí. Así es. tendemos a pensar que el que está al lado es el enemigo y no es cierto. Pero teníamos a la familia, a nuestros compañeros, porque yo les informé lo que estaba pasando, pero los teníamos a ellos metidos en oración a nuestro favor y el estudiantado. Y Dios fue bueno, la verdad. Sí. Nos Wow. libramos eso marzo 97. Ese es el previo a los 41 que les digo. Y luego en julio se le diagnostica cáncer a mi esposa. Entonces ya la lucha no era matrimonial. Claro. A la hora la lucha era contra uno de nosotros. Y fueron otra vez, al final nos ocupó 3 meses ese asunto, 2, 3 meses. Bueno, 5 años en realidad, pero pues de tener un cáncer con un tumor grado 3, cuando hay 4 grados, Dios trajo la bendición, Sí. las cirugías vinieron, cuando llegó el momento no hubo necesidad de quimioterapia o radiación, y la mejor bendición fue que en 2002 el oncólogo en la Ciudad de México, el doctor de la Peña, le dijo: mujer, pues ha sido un gusto estar Wow. viéndote estos 5 años, pero ya no quiero verte otra vez y no tengo que verte. Puedes irte, el cáncer se ha ido completamente de tu vida. Y, Wow. ay, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios 5 por eso. años, me imagino que a veces se pueden sentir como 10, ¿no? Teniendo ese tipo de Sí. experiencia. Claro. Son 5 años que cada 6 meses tienes que Estar- presentarte a hacer los estudios y cada 6 meses estar con ese Claro. que viene y confiando en Dios y te vas, ¿verdad? Pero bueno, al final Dios Sí. completó la obra. Sí. Sí. Wow. Pastor, pues gracias por Sí. compartir y abrir su corazón de esta forma. Hay algunos asuntos que me gustaría profundizar un poco más. Creo que hay mucho de dónde sacar acá. A veces tratamos de ser tan responsables dentro del ministerio porque sabemos qué es y qué implica estar a cargo del ministerio, que descuidamos otras áreas. Sí. Y a Ujú. veces es a un costo muy alto. Gracias a Dios lograron salir adelante de esto y sé que hubo gente a su alrededor por lo que comenta y en Sí. otras ocasiones hemos platicado, ¿no? Pero ¿cómo poder tener un equilibrio sano? Porque de hecho teníamos una plática con unas amigas y hablamos que a veces sentimos que no estamos dando el ancho acá o que ya de repente ya le dimos el ancho acá, pero descuidamos acá de ese otro lado. Sí. ¿Cómo poder tener ese equilibrio entre el ministerio, pero también no descuidar el matrimonio? Porque en mi opinión particular, incluso por encima del ministerio está el matrimonio. Entonces, en su experiencia, Sí. ¿cómo ha sido eso, pastor? Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que para definir los roles, la tabla de valores de nuestra vida, Dios, ¿verdad? Primer lugar, después Claro. yo, después Ujú. mi matrimonio, después el ministerio, la iglesia, sí, etcétera. Creo que eso uno lo tiene ahí. Generalmente el conocimiento lo tienes. El reto es la La práctica. práctica. Sí. El reto es la práctica, porque yo no puedo decir que he triunfado en eso. Yo lucho todavía. Para mí eso es una lucha del diario. Hemos hecho a lo largo de los años algunos ajustes, hemos aprendido algunas lecciones, algunas como esta muy dolorosas, las hemos aprendido a golpes. Y aún así, como les digo, yo no soy experto en ese asunto. No me considero el ejemplo del equilibrio en la vida, de que todo lo tiene en orden. Claro. No. Ahorita ando luchando con esta es mi oficina ahora. Sí, el celular. Entonces, yo dejo la oficina a las 3 de la tarde. El asunto es que aquí traigo toda mi los oficina. pendientes. Claro. Entonces, sigo luchando con esto porque estoy atendiendo mensajes, correos, llamadas 24 horas. Entonces, lucho todavía, trato de ponerle orden y equilibrio a esto y todavía no alcanzo a eso. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo compartir que he aprendido? El manejo del horario ayuda mucho. Ayuda mucho el horario y ayuda mucho sujetarse a él. Y yo creo que desde 2004
que llegué a la iglesia Harvester allá en Missouri, creo que fue una de las primeras cosas que allá me enseñaron. Claro. Ordénate. Ok. Sí. Esta es tu hora de checar tarjeta y esta es tu hora de salir. Y en ese horario haces oficina, estudias, vas a visitar, andas en aquello, andas en esto. Sí, pero llegó la hora que tienes que salir y literalmente mi supervisor de manera muy amable pasaba y decía, oh Jaime, todavía estás aquí. Sí, ya vete a tu casa. Así, ya vete. Okay. Y yo me iba. Bueno, a veces me tenía que quedar porque estaba estudiando Sí. y entonces me quedaba a hacer tareas. Pero me ayudaron mucho. Una cosa que aprendí y que tuve que enseñarle a la gente en la iglesia, porque ese es el otro problema. Generalmente Sí. la congregación no toma conciencia de Claro. eso y cree que es algo así como cuando pagas un seguro, ¿verdad? Del auto, Sí. que dices, a la hora que cheque el Claro. ajustador va a llegar. Sí. Y la idea es algo Sí. así como que a la hora que se me ocurra, el pastor va a llegar Sí. Sí. y va a estar ahí. Y no siempre es así. Recuerdo que alguien dijo que un pastor escribe y dice, estaba yo con mi familia en mi día libre, en un día de campo, y entonces me llega un mensaje de una llamada de alguien que quiere platicar conmigo y me dice, pues que le urge. Y yo, dice, un poquito violando mi día de descanso, le regresé la llamada y me dice la bendita hermana, me dice, es que he venido yo teniendo problemas, y le platica una historia, le dice, ¿cuánto tiempo tiene con este asunto? Y dice, pues yo creo que ya rebasa como los 11, quizás son hasta 14 años. Wow. Muy bien, hermana, con todo gusto, el próximo lunes hagamos una cita y platicamos. Dios le bendiga. Sí. Y dice, si ella ha tenido 14 años para vivir con esta Claro. situación, Puede una semanita puede más. aguantar otros días Sí. más para hacerlo. Al cabo tiene aguante, ¿no? Exacto. Y yo creo que ese es Sí. parte de nuestro problema. Ya hablo Cierto. de mi problema, es Sí. que te sientes muchas veces en la obligación de atender a todos Sí. como si fueras ajustador de seguros Wow. y que tú tienes que estar ahí. ¿Quién dijo eso? Cierto. Tú también tienes una vida, Sí. tú también tienes un matrimonio, tú también tienes una salud Ujú. que Sí. hacer. Entonces, aprendí eso y Sí. comencé a enseñarle a la comunidad hispana que ministrábamos que los viernes era mi día de descanso. Y se los tuve que decir así claramente, hermanos, mi día de descanso es los viernes. Esta iglesia me ocupa de sábado a domingo y yo tengo trabajo por todos lados. El viernes no estoy para consejería, no estoy para estudios, no Sí. estoy para irlo a ayudar a la corte o irlo a ayudar a la cárcel. A no ser que sea una emergencia, ahí voy a estar. Claro. Pero tendría que ser una emergencia que el asistente o el otro hermano no haya podido atender. Dije, pero si usted me quiere invitar a comer, me quiere invitar al restaurante, me quiere llevar a una carne asada, Sí, sí, es sí. mi día de convivencia, estoy abierto. Claro. Cierto. Pero eso me educó a mí mismo. Fue una lucha, no fue de... Sí. Tomó un proceso para lograr aprender eso. Ujú. Regreso a México y regreso como que muy ordenadito. Y de pronto me di cuenta que me iba aligerando y me iba aligerando, Ok. y me iba aligerando, iba soltando hasta que me viene un problema de salud. En el 2017, hace 5 años, yo nunca me di cuenta, me hicieron la revisión del corazón y resulta que había la cicatriz de 2 microinfartos. Ok. Uy. Y entonces me dijo el doctor, o cambias de trabajo o te administras mejor. Lo bueno es que no me preguntó en qué trabajaba, me hubiera dado mucha pena. Sí. Y entonces fue que fijé, trabajo desde las 7 de la mañana y paro a las 2:30, 3 de la tarde. Y me ayudó porque era la hora que tenía que caminar, que yo aproveché para caminar, porque ejercicio fue la otra Sí. cosa que me dijeron, Sí. para ir a recoger a mi hijo a la secundaria. Ujú. Así es que me tengo que ir porque él ya no se va a quedar Sí. afuera de la escuela. Entonces me obligó a hacer eso. Llevo apenas 5 años aquí, que ya estoy ordenado en cuanto a horarios, Ok. luchando todavía con esta Claro. oficina portátil, pero ahí vamos, en la brecha. Comentábamos acerca de la importancia de practicar, porque a veces nada más tenemos el conocimiento, ¿no? Y sabemos Sí. que tenemos que hacerlo, pero llevarlo a la práctica es algo complicado, ¿no? Sí. Y a veces sabemos también que es necesario estar rodeado de personas por el asunto del ministerio, ¿no? El tener a alguien cerca con el cual podamos platicar.
Y me gustaría a lo mejor retomar un poquito la experiencia que tuvo referente al matrimonio, porque me comentó algo que llamó la atención. Fue un asunto que no vivieron solos, ¿cierto? Sí. Comentó de 3 días, pero había gente a su alrededor. ¿En algún momento les pasó por la mente de que no saliera? De mejor esto, híjole, ¿cómo lo vamos a platicar? No sé si me explico, Sí, porque sí. puede llegar a ser así como, ¿cómo el director de tal institución va a estar viviendo esto? Mejor lo mantenemos aquí. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo logró vencer incluso ese temor o la vergüenza de me muestro abrir. vulnerable, necesito ayuda? ¿Cómo logró vencerlo? Sí, ese es un desafío y ese creo que siempre lo vas a tener. Siempre lo vas a tener. De hecho, nosotros en ese tiempo, por ejemplo, no tuvimos una consejería pastoral, matrimonial. No, a nivel matrimonio no estábamos en condiciones. Se atravesaba esta cuestión de cómo me voy a ver tan vulnerable, ¿no? ¿Cómo me voy a abrir, a mostrarme débil? De hecho, el engaño es peor. Me estoy viendo muy inmaduro, voy a decepcionar a mucha gente si se sabe que estoy pasando por esta situación. No. La verdad es que a mí lo que me ayudó y que siempre a todos les puede ayudar es, somos bendecidos cuando tenemos a nuestro lado a consiervos, amigos, gente que te ame, gente que es leal contigo y gente que no le va a ganar el sentimentalismo de pronto para decirte una verdad que te confronte o que te diga, mira, la verdad es que no estás haciendo bien esto. Y eso fue de mucha bendición para mí. A mí me pasó así. Entonces, yo llego a una junta del instituto y les digo, ahí sí le dije a la junta completa, les dije a ellos, estamos viviendo esto y estamos hablando de este plan, un plan que pues, obviamente a Dios no glorifica. Y ellos me ofrecieron, incluso recuerdo, Alex me dijo, ¿te gustaría que platicáramos con ustedes como matrimonio? Dije, no, yo creo que no creo que estamos en esa condición. Claro. Le dije, pero oren por nosotros. Y sé que lo hicieron porque eran muy comprometidos. Y es muy padre, porque cuando las cosas ocurren, cuando viene la rectificación, cuando viene el dejar que fluya mejor el espíritu y no la carne y el calor del enojo, te das cuenta que eso lo provoca el Espíritu Santo y alguien estaba clamando por nosotros. Entonces, al día de hoy, creo que algo que hemos aprendido es, tienes que luchar por ser muy transparente. Sí. Tienes que luchar por ser muy honesto. Algo que aprendí en la iglesia que trabajaba en Missouri fue el asunto le llaman, bueno, es lo que se refiere a rendición de cuentas. Y recuerdo que ese asunto de rendir cuentas fue de mucha bendición para mi vida. La rendición de cuentas en lo que hago, en lo que soy, que a alguien le entregas la autoridad de venir y hacerte preguntas que pudieran ser incómodas, pero que las necesitas. Claro. Y eso nos ayuda mucho. En la vida te ayuda mucho eso. Tengo un hermano amigo que, aunque no está cerca de mí, está a la distancia, pero puedo hablar con él sin edición, así, claro. franco, abierto. Sí. Y él es la única persona con la que hablo yo en ese nivel. Y me bendice el Señor porque aunque no hablamos muy seguido, con cierta frecuencia recibo los mensajes, hermano, estoy orando por ti, hoy estamos en esto y hoy quiero compartirte esto. Y seguimos. Pocas veces hablamos por teléfono últimamente, pero nos mensajeamos. Cuando se ocupa, yo le hablo y le digo, tengo que decirte lo que estoy viviendo en mi vida o en familia o en el ministerio. Y este año le he hablado un par de veces por asuntos familiares, por asuntos de la universidad. Y es muy grato saber que tienes a alguien ahí. Correcto. Claro. Esa es la bendición. Sí. Alguien que está escuchando, a veces ni siquiera
para recibir algo. Muchas Un veces sí es así, consejo. pero muchas veces simplemente es quiero sacarlo, quiero expresarlo. Sí. Y eso a veces también cómo Dios utiliza esos tiempos, porque incluso en esos momentos, aunque a veces no recibimos nada de la otra persona, pero llega como claridad, llega dirección son momentos muy padres. Pastor, en este caminar que ha tenido y vemos cómo muchas veces ha tenido que redireccionar. Empieza algo y como que tal vez no sale tal vez bien y redirecciona. Y así ha sido con lo que nos comparte en el ministerio, en algunas cosas familiares. ¿Cómo ha permanecido? ¿Qué es lo que lo ha llevado a permanecer y a decir? Porque muchas veces es difícil tener la humildad de decir lo que hablamos hace ratito, ¿no? Decir, creo que no lo pude hacer mejor, no salió como yo pensé, fue un arranque, y mejor aquí está mi renuncia, suelto la toalla y me voy a un lugar más fácil donde no me conozcan, donde no sepa nada y hasta ahí, ¿no? Sí. En su caso, por lo que nos está platicando, ha tenido que redireccionar y ha sido en 10 y ¿cuántos años decía que ha estado como director? Bueno, la primera vez fueron 12 de director y ahorita ya llevamos 10. O sea, 22. Muchísimo tiempo en el cual ha tenido que redireccionar, sí. pero han permanecido. Sí. ¿Qué ha sido esa clave, pastor? Pues yo creo que hemos aprendido, como les dije, a fuerza de golpes, a veces de experiencias no gratas, de resultados no los que esperábamos. Y realmente creo que al final Dios nos lleva a un punto en donde dices, no puedo solo. Claro. Yo necesito dirección. Una de mis frases comunes en mis oraciones es, Espíritu Santo, dame el discernimiento para entender tu guía, para entender tu voluntad. Discernimiento porque, digo, no es fácil. No es fácil discernir la voluntad de Dios. Claro. Y tenemos asuntos a veces en los que yo me he encontrado con esta pregunta, ¿es un impulso mío o es dirección de Dios? Sí. ¿Es ocurrencia mía o es plan divino? Y entonces hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a eso, hay que seguir orando, hay que pedir consejo, hay que pedir opinión, y confío. Algunas veces me resulta que el solamente escuchar la opinión de alguien o poner yo el tema en la mesa, lo oigo, y en el staff me pasa mucho eso, con mi staff me pasa mucho eso. Platicamos a veces abundantemente sobre un tema, pero no se toma una decisión y ellos ya saben que yo voy a tomar la decisión. Pero para mí era importante escuchar la retroalimentación de ellos, y a veces los decepciono porque ellos creían que el rumbo iba a ser para allá, porque era como la mayoría, y resulta que yo decido ir en otro rumbo. Pero encuentro de alguna manera la dirección de Dios al escucharlos y ver una parte que toca. Recuerdo que el ministro ejecutivo que tenía yo en la iglesia, una vez yo llegué así como con un tono así como de que hicimos este evento y no funcionó, no fue lo que esperábamos. Yo estaba como de capa caída y me dice, está bien. Cuando aquí hacemos eso, dice, simplemente decimos, ya aprendimos que eso no funciona. Seguimos adelante. Claro. Okay. Y exactamente, así es la vida. Yo he cometido muchos errores en el IBN y en UCM. Hay decisiones que no siempre fueron las mejores, pero también creo que hay algo que uno tiene que aprender, y es a reconoce cuando cometiste un error. Claro. Te equivocaste, párese enfrente y diga, me equivoqué. Y no es fácil, yo batallaba al principio reconocer eso, pero me he dado cuenta que cuando tú eres honesto y reconoces tus errores, la audiencia, lejos de juzgarte, te aprecia más. Claro. Gradualmente comienzan a apreciar más tu dirección, tu liderazgo. Entonces, bueno, bendito el Señor, aquí estamos, seres imperfectos, tratando de agradar a uno que es perfección absoluta, y sin duda vamos a cometer errores. Sí, totalmente. La clave está, vuelvo al ejemplo a la luz de la pregunta de Mayan, que cuando yo dije renuncio y me voy,
porque esto no está llegando al punto que debiera estar, honestamente me di cuenta que irme era por una cuestión personal. Ok. Era mío. Sí. Y yo sabía que algo me decía que tenía que permanecer. Y pasó un año y no pasó nada. Y al año y medio, de 8 nos fuimos a 41. O sea, 5 veces más. Y lloras y dices, Dios, me queda bien claro que esto tú lo hiciste. Sí, así es. Y así nos está pasando con UCM. Hay muchas cosas que ahorita están, justo ahorita, en estos días, y lo tengo en mis mensajes y en mis llamadas que tengo ahorita. Hay cosas tremendas que están pasando. Sí. Y yo me doy cuenta y digo, no. Este es el favor de Dios. Esta es la gracia inmerecida de Dios. Sí. ¿Qué hay que hacer? Mantente sensible, mantente disponible y de corazón dedícale lo que estás haciendo y tarde que temprano su favor va a llegar contigo. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de permanecer ahí, ¿no? Sensibles, que la voz de Dios sea la que estemos escuchando y no nuestros pensamientos, que a veces son un poquito faltos de claridad o que a veces están como con tintes de temor o de inseguridad o algunas cosas así, ¿no? Pastor, ya casi para terminar, y digo ya casi porque a veces salimos con otras duditas y cosas que queremos indagar, ¿no? Pero estaba escribiendo con la intención de renunciar. ¿Cómo poder identificar cuando realmente ya estoy dando todo lo que yo puedo dar y realmente es necesario entregar y reconocer, ¿sabes qué? No es lo mío, no tengo que estar aquí. O cómo identificar cuando necesito permanecer, porque ahorita escuché algo así, que en usted había la certeza de que no, tengo que permanecer, aunque también estaban las ganas de dejarlo, ¿no? Pero ¿cómo lograr identificar eso? Porque a veces también podríamos caer en... Es que es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Así tal cual la palabra. ¿Cómo no entrar en terquedad y decir, es que no es por ahí? Y a lo mejor estoy haciendo algo que no me corresponde a mí y mejor, como usted lo dijo, que venga alguien y que ocupe el lugar. Entonces, es una decisión súper difícil, pero ¿cómo fue entonces el que usted tenía esa certeza, pastor? Y que dijo, ok, voy a decidir esto. Bueno, en mi caso, en los que yo consideré que tenía que salir, creo que los hechos y mi estado de ánimo, honestamente, mi condición espiritual, dejaban bien claro que no había ahí una armonía, una congruencia. Y eso me dejó claro. Cuando yo dejo mi primer ministerio, sabía yo que no estaba yo sintonizado de la mejor manera y el otro era asumir que las condiciones no estaban. Yo tenía un panorama realmente muy en contra. Para empezar, yo era un joven de 19 años, vivía hospedado en casa de una familia muy amable que me hospedó todo ese semestre, pero a mí no me pagaban, las condiciones no estaban, no había un templo, nos reuníamos en la sala de una casa, yo no podía traer visitantes sin antes consultar a la familia si podían entrar otros visitantes. Entonces, había como ciertos factores que te decían muy claro, no existen las condiciones para continuar con esto. Creo que desde un principio nunca existieron, pero en fin, creo que en mi inmadurez acepté esas condiciones, pero realmente no eran. Eso me quedó claro. El segundo ministerio, el musical, me quedó claro también de que en cuestión administrativa no podía operar, no teníamos capacidad de operar. No existían los recursos, no existían las condiciones. Andresito era un bebito de un año y necesitaba leche. Y digo, Andresito es el hijo del hermano Juan Manuel García, ¿verdad? Sí. Que yo era su tío Jimmy, decía él. Y pero él necesitaba lechita y él necesitaba pañales y necesitaba biberones y no teníamos a veces ni para eso. Entonces, las condiciones no existían. Claro. Tienes que también asumir a veces esas realidades
y ser maduro y ser Así es. honesto y caminar, ¿no? En la administración te dicen, ya, Sí, córtalo, sí. es mejor. Ujú. Cuando a mí me vino otras etapas, porque he tenido, uno las tiene, bueno, a lo mejor yo soy la excepción, pero yo he tenido de estos ataques de, ¿deberé continuar aquí o no? No, Sí. los he tenido muchas veces, siempre los, Ujú. digo, no siempre, muchas veces los he tenido, pero creo que es con toda honestidad delante de Dios, tú puedes identificar, ¿es el hombre el que está desanimado Uy, sí. Sí, o es Dios que está mandando una dirección? claro. Y te das cuenta que es el hombre carnal Wow. que quiere las cosas seguras o que quiere la comodidad o que quiere los frutos ocurriendo. Tú te das cuenta Sí. de eso y tienes que ser muy crudo, muy honesto para Sí. decir, creo que este es un asunto, a veces es de orgullo. Entonces, Ok, sí. creo que más que orgullo, mejor dobla tus rodillitas y ponte a platicar con Wow. Dios. Sí. Y a mí me ha pasado así. Las veces que he tenido desánimos en el ministerio, la mayoría de las veces ha sido porque a veces el hombre se cansa. El hombre se claro. frustra porque no salen las cosas como él, el hombre, no el Sí. espíritu, como él, el hombre, las quería. Híjole. Sí. Y entonces, ponte a tono con el Espíritu de Sí. Dios y Él te da, y Él te va dando. Nosotros traemos un proceso que más adelante algún día les platicaremos el año que entra, y llevamos 10 años con este sueño, Ujú. y han pasado 10 años y hemos vivido 3 fracasos, rutas que no funcionaron, y ahorita estamos embarcados en una, que me la voy a reservar, pero estamos embarcados en una que yo estoy maravillado, cómo las puertas se abren y se abren y se abren y se abren y se abren. Y tú dices, qué bendición cuando Claro. Dios dirige, Sí. Wow. percibes que es Él el que tomó Sí. la rienda y lo hace. Totalmente. Y tú sí. nada más, tú dices, ayúdame Dios para que yo no me atraviese en tu voluntad. Ya. Sí. Que yo no vaya a ser la roca de tropiezo a esta bendición. Ok. Ayúdame a estar a tono contigo Ujú. y ser dócil y ser llevadero y estar en modo, tú dices, y yo hago lo que tú quieres. Flojito Sí. y cooperando, Flojito, ¿no? sí. Dócil. Se me hace oro puro esto que estamos Sí. platicando y gracias, Gloria a pastor, Dios. porque Sí. creo que es el primer paso cuando estamos en tiempos de crisis o decisiones complicadas, el buscar a Dios y arroparnos en Él, ¿no? Y ahí creo que nos da una certeza, una seguridad de que nuestros pensamientos van a ser como pasados por un filtro, Sí. que vamos a dejar que las aguas se calmen para ver con claridad, ¿no? Claro. Porque a veces, definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo en eso, yo lo he experimentado en el que vivo ese desánimo y a veces siento, no, es que a lo mejor Dios también me está diciendo que vaya para allá, pero no lo había visto de esta forma. Ok, Claro. ¿es el hombre el que está desanimado o realmente Dios está instruyendo? Sí. Ahí, para mí, ahí está la clave, ¿no? Identificar. Esto implica doblar rodilla, ¿no? Sí. Que era lo Claro. que comentaba. Sí. Pastor, pues para terminar, nos gustaría, hay muchas cosas vertientes que tomar en la conversación, pero me gustaría tal vez que nos platicara a las personas que nos están escuchando. Yo sé que más de una persona puede identificarse con alguna de las cosas que usted nos compartió, pero si tuviera algo que compartirle a nuestra audiencia, a estos pastores, a estas personas cristianos que tal vez han pasado por alguna temporada en la cual han tenido que redireccionar, han tenido que pedir ayuda, han tenido que tal vez, no sé, rendir cuentas, como usted nos platicaba, decir, me equivoqué, así está la situación, necesito que alguien más me ayude, me oriente. Es algo difícil, es algo complicado y requiere mucha humildad. Algo que me encanta en todo este caminar, y lo platicamos de hecho en uno de nuestros primeros episodios con el pastor Domingo, el hecho de que Dios quiere gente fiel. Sí. Y me encanta en toda esta trayectoria que nos ha platicado, usted ahí ha estado, o sea, ha permanecido fiel y con de repente, no sé, imaginando como cuando te subes a un barco, a un botecito de los chiquitos y que de repente la marea está a todo lo que da y hay un punto en el que navegas tranquilo y otra vez,
En todo este caminar, pastor, tal vez algo que a usted le gustaría compartir a la audiencia, que tal vez ha pasado por alguna situación, ¿cuál sería eso que les quiera compartir a ellos? Sí, claro, con gusto. Creo que hay cosas, en mi humilde opinión, que he aprendido. Sí. Uno, es mejor ser honesto. Sí. En todo tiempo. Es mejor ser franco, es mejor ser transparente. Hay que quitarse esa tendencia a querer presentarte perfecto y que tú no cometes errores. No, yo cometo muchos errores. Y cuando los cometes, lo mejor es que seas franco, honesto y digas, me equivoqué, pensé mal, no era ese el camino. Sí. Hay que hacerlo, pero creo que es una actitud de vida. Si tú caminas en la vida creyéndote que tú todas te las sabes y que a todo le tienes la solución y la opinión correcta, estás viviendo como bajo un engaño de soberbia. Sí. Y cuidado, eso es peligroso. No tenemos todas las respuestas. Yo veo lo que Dios me ha permitido servir en estos años. Hace 39 años llegué como estudiante al Instituto Bíblico Nacional. Y lo que ha pasado en estos años me queda claro que si de alguna manera, mi vida ha sido de bendición para alguien, ha sido por misericordia y gracia de Dios. Yo no me considero la persona con el conocimiento. No me considero la persona con la experiencia. No tengo, ¿qué tengo? Creo que lo único que yo he encontrado, y ese sería mi consejo, Dios trabaja con gente que esté dispuesta. Y si tú estás disponible y te pones en la rueda del alfarero, Él te va a moldear y va a crear una obra de arte que reflejará su maestría y su gloria. Pero tenemos que ser maleables, tenemos que ser moldeables. Y para mí eso ha sido. Yo he llegado a mis ministerios y llegué casi siempre como accidente, como el último recurso. No me trajeron por experto. Me trajeron a lo mejor porque no había otro que aventado. Pero en realidad lo único que hice fue, estoy disponible. Sí. Tengo 19 años, pero estoy disponible. Tengo 21 años, ¿cómo voy a ser profesor? Pero estoy dispuesto. Tengo 25 años. Yo no soy el mejor director para esta institución y los que criticaron mucho mi vida esos años, les doy la razón. Sí, que tenían razón cuando dijeron, es un niño el que ahora está dirigiendo al IBN. Sí, tenían razón, yo tenía 25 años. Yo tenía razón aquel hombre que se sentó a una mesa con mis estudiantes, con 8 o 9 de mis estudiantes y les dijo, el profesor que ustedes tienen es alguien que no tiene la capacidad, bla, bla. Me molestó, pero tampoco iba a ir a contradecirlo. Claro. Él tenía razón. Cuando me nombran director a mis 25 años y se escucha aquí y allá, tenían razón. Lo único que puedo decir es que si tú estás dispuesto a servir a Dios y estás disponible para que Él meta mano en tu vida, vas a ver maravillas. Wow. Y la única gracia que tú tienes es el privilegio de que estás en primera fila viendo lo que Dios está haciendo. Claro. Y ahí estás bendecido. Wow. Sí. Qué cierre. Buenísimo. Creo que podemos dejarlo ahí, ¿no? Me gusta muchísimo la idea de cerrar con esto, que se quede esa idea. El permanecer moldeables, el estar dispuestos y Dios hace la obra. Sí. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por su amistad. Gracias por estar compartiendo su tiempo, su vida y abrir su corazón. Y pues también gracias a ti. Sí, gracias. Gracias también a los que nos estuvieron escuchando en este episodio. La verdad es que sabemos que vas a salir animado y con un corazón disponible después de escuchar esto. Creo que la verdad es que fue muy bueno. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal, a que por aquí nos sigas en nuestras redes sociales, que estés atento de lo que está pasando en Impacto Network y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Un abrazo.